Pentateuco, vamos a comenzar con nuestra primera unidad. La primera unidad abarcan prácticamente los capítulos 1 al 11 de Génesis. Hay cuatro temas importantes del capítulo 1 al 11 de Génesis. Tenemos la creación, la caída, el diluvio y la dispersión de las naciones. Esta unidad entonces abarca estos capítulos del 1 al 11 de Génesis y narra estos cuatro eventos. Obviamente lo vamos a ver de una manera panorámica, porque es mucho material. Ustedes ya tendrán la oportunidad de leer el manual completo. Así que hoy estaremos hablando solamente de estos cuatro eventos importantes. Pero primero déjenme compartirles lo que es una pequeña introducción al libro de Génesis. El primer libro de la Biblia, pues le llamamos Génesis, y se deriva de la Septuaginta, de hecho, que significa principio, origen o nacimiento. En la Biblia hebrea, a este libro se le llama con la primera palabra que empieza, que se traduce generalmente en el principio. De hecho, si decimos Génesis, que significa principio, origen o nacimiento, pues la verdad es que en el Génesis encontramos por lo menos 9 principios, 9 comienzos. Los mencionaré a continuación. Encontramos el comienzo de la tierra como habitación del hombre. Encontramos el comienzo de la raza humana, el comienzo del pecado del hombre, el comienzo de la revelación redentora, el comienzo de la familia humana, el comienzo de la civilización incrédula, el comienzo de las naciones, el comienzo de las lenguas humanas y el comienzo de la raza hebrea, el pueblo del pacto. Entonces Génesis contiene 9 comienzos y me parece a mí que es muy importante entonces ver desde esta perspectiva al Génesis. Por eso se le llama el libro de los principios o el libro del origen de los nacimientos, porque hay 9 comienzos en este libro. Bien, el propósito de Génesis podríamos decir que sería nos da un estudio de la historia de la revelación divina desde el principio hasta cuando los israelitas entraron a Egipto, listos para formar una nación. Entonces, el primer libro nos va a mostrar, o es muy claro pues, cómo nos muestra el origen del mundo, de todo cuanto existe, incluyendo al hombre, el pecado, el inicio de las naciones, hasta ver cómo Dios se forma un pueblo, cómo Dios forma un pueblo para sí, prometiéndoles pues que este pueblo sería bendición al mundo, a las familias de la tierra, y les promete una tierra donde fluye leche y miel. Así que Génesis narra cómo Dios establece un pueblo para sí mismo y relata esa infancia de la humanidad, pero sinceramente el autor del libro, del Pentateuco, especialmente de Génesis, no pretende presentar la historia de la raza humana. Solo destaca algunos personajes y sucesos que se van relacionando con ese plan redentor de Dios, con ese plan redentor a través de la historia, y ese es el propósito realmente. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta primera parte. Muy bien, vamos entonces a la primera parte de la creación. Los primeros 11 capítulos de Génesis cuentan el comienzo de la historia del universo y del hombre. También nos va a revelar la entrada del pecado al mundo, el juicio de Dios contra el pecado, pero especialmente esta parte del relato de la creación. Es bien interesante cómo empieza Génesis, cómo inicia Génesis. Génesis 1:1, todos lo sabemos, empieza así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vean, la idea del Génesis entonces es presentarnos a un Dios, que hay un Dios y que por Él fueron hechas todas las cosas. Es más, si somos más estrictos,
con este versículo, ni siquiera el autor intenta demostrar que hay un Dios. Da por sentado de que existe Dios y que por Él fueron hechas todas las cosas. Veamos rápidamente la primera declaración de este versículo, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta es una declaración refutadora. ¿En qué sentido? Es la respuesta a los errores de las diferentes filosofías que existen ahora. Por ejemplo, es una declaración refutadora al ateísmo, que cree que no hay Dios, ¿no? Es también a esta filosofía del politeísmo, a esta creencia del politeísmo, que hay muchos dioses, pero también a la evolución, al panteísmo, al materialismo, al fatalismo. Por lo menos echa abajo a 6 filosofías. Este primer versículo refuta a estas 6 filosofías que hoy en día, la verdad es que está muy de moda, estas 6 filosofías que hemos mencionado. El primer versículo nos dice que hay un creador, que existe un Dios creador del cielo y de la tierra. La figura de Dios domina el primer capítulo de la Biblia. Su nombre, por ejemplo, se encuentra 35 veces en los 34 versículos. El término traducido para Dios en este primer capítulo es Elohim, una forma plural. Sin embargo, cuando se hace referencia a Dios, se usa siempre en un verbo singular, el cual nos indica que Dios es uno. Ahora, en el idioma hebreo, la forma plural expresa a veces intensidad o plenitud. Así que la palabra Elohim indica su majestad, poder infinito y excelencia. Él posee completamente todas las perfecciones divinas. Así que la Biblia entonces abre sus páginas con una verdad muy importante. Dios es creador de todo y Él hizo todo según su plan soberano. Y todo lo que creó, según el texto, es bueno. Ahora, leamos los primeros 2 capítulos de Génesis. Ustedes tienen su Biblia ahí. Y van a aparecer, cuando tú lees el capítulo 1 de Génesis, tú vas a ver que pareciera que hay 2 descripciones distintas de la creación. En el capítulo 1, la vista es más amplia y vemos todo el universo. Ahora, en el capítulo 2, la vista es más de cerca y se centra en el huerto. En el capítulo 1, Dios se revela como el Dios trascendente, mientras que en el capítulo 2, Dios se revela como el Dios inmanente. En el capítulo 1, el enfoque es Dios y el universo, muy amplio, mientras en el capítulo 2, el enfoque es el hombre y el huerto. Además, el capítulo 2 está vinculado estrechamente con el relato de la caída, que viene en el capítulo 3, y entonces nos prepara para ese evento. Las 2 presentaciones de la creación tienen 2 propósitos distintos. El capítulo 1 es el relato de la creación de todo el universo y tiene un propósito, podríamos llamarle un propósito apologético: defender la fe verdadera contra la fe pagana de aquellas naciones. Pero el capítulo 2 es el desarrollo de esa creación con respecto al hombre, su trabajo en la creación y sus relaciones con la creación y especialmente en el matrimonio. Entonces, todo eso vemos en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis. Ahí encontramos también los días sucesivos de la creación. Ustedes van a encontrar que en el primer día aparece la luz, día y noche. En el segundo día, la atmósfera y mares. El tercer día, el surgimiento de los continentes y la aparición de la vegetación. El cuarto día, aparición de los cuerpos celestes que alumbran la tierra. El quinto día, los animales del mar y las aves. Y el sexto día, los mamíferos y el hombre. Y el séptimo día, termina la actividad creadora de Dios y dice el texto que Dios reposa. Entonces, primeramente vemos a la tierra vacía, sin forma, no tiene estructura. Después, en el siguiente capítulo, vemos ya una estructura. De los días 1 al 3, Dios le da forma
le da una estructura, luz, tinieblas, separa el cielo, el mar, la tierra seca y la vegetación. De los días 4 al 6 aparecen los actores para llenar esa estructura con contenido: sol, luna, estrellas, pájaros, peces, animales terrestres, incluso el hombre. Algunos observan que hay un paralelismo entre el 1, el 4, el primer día y el cuarto día, el segundo y el quinto, el tercero y el sexto día. Acordémonos que el relato de la creación está en una forma poética, es una expresión poética, y realmente el autor no quiere darnos de una manera cronológica de cómo sucedió el aspecto o la creación. Entonces, no es cronológico. Más que nada, vemos aquí una expresión poética de la creación. Bien, el propósito de la creación, de todo lo creado en estos días, del 1 al 6, era preparar un lugar, preparar un ambiente adecuado para el hombre. Así que los días de la creación, del primero al sexto, está preparado para que finalmente Dios va a crear al hombre. Al finalizar su creación, Dios observó que su obra creadora era bueno en gran manera. Ahora demostraba equilibrio, orden y estaba perfectamente adaptada para el desarrollo físico, mental, espiritual del hombre. Finalmente, Dios crea al hombre y lo pone en el huerto. Cuando dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, tiene unas implicaciones muy importantes que lo vamos a ver en un momento más. Dice el texto que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. A decir que lo creó a imagen suya, cosa que no hizo así con la demás o su demás creación, sino al hombre le dio un sello especial, único. No habla de evolución progresiva del hombre, no habla de que primero creó al pre-hombre y luego llegaría a ser un hombre actual. No, la Biblia da una enseñanza clara sobre la unicidad del hombre que contradice a ese pensamiento evolucionista que hoy tenemos. El hombre como imagen de Dios. Dice el texto que fue creado a imagen de Dios. Obviamente que esto no es una imagen física de Dios, ya que Dios no tiene cuerpo físico, sino es espíritu. Por lo tanto, ser creado a la imagen de Dios, por lo menos se refiere a 4 aspectos. Veámoslo. Primero, es que solo el hombre recibió el soplo de Dios y por lo tanto tiene un espíritu inmortal a través del cual puede tener comunión con Dios. Segundo, el hombre es un ser moral, por lo tanto no está obligado a obedecer sus instintos, sino que posee conciencia. Y tercero, el hombre es un ser racional, que piensa, genera ideas. Y por último, el hombre tiene dominio sobre la naturaleza y los seres vivientes. Note, el hombre entonces debe funcionar como la imagen de Dios. Tiene dignidad el ser humano. Y por lo menos en estos 4 aspectos que hemos mencionado, tienen que ver con la imagen de que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Así que el hombre tiene un espíritu para tener comunión con Dios y una voluntad para obedecerle y un cuerpo para servirle. Es importante entonces que notemos que el ser humano fue creado a imagen de Dios, por lo tanto tiene dignidad. Es un ser que Dios formó a su imagen y semejanza, y dice el Salmo 8 que lo coronó de gloria y de honra. Así que el propósito de Dios mediante la redención, mediante el sacrificio de Cristo, pues era restaurar esta imagen que el hombre tenía, o esta imagen que Dios había puesto en el hombre, que era perfecta, y hasta que pecó el ser humano, pues esa imagen
de Dios se distorsionó en la vida del hombre. Entonces, el propósito de la redención, el propósito de Cristo al venir a esta tierra es restaurar esa imagen perdida o deteriorada en el hombre. Bien, después del capítulo 3, 2 en adelante, vemos incluso en el capítulo 2 vemos cómo Dios le da al hombre o le prepara o le da una ayuda idónea. Y es aquí donde Dios pues instituye el matrimonio e incluso le da los propósitos, o sea, ¿para qué lo crea? ¿Para qué crea Dios el matrimonio? En el capítulo 2 todavía. Bueno, vemos un propósito claro en esta institución del matrimonio: proporcionar compañerismo y ayuda mutua. El texto lo llama ayuda idónea, que podríamos decir que significa semejante, adecuada, ideal para el hombre. Entonces, encontramos varias cosas en el pasaje bíblico de Génesis 2, cuando instituye el matrimonio, especialmente 2:18 en adelante. Y menciona por lo menos 4 factores importantes acerca del matrimonio. El matrimonio debe ser monógamo. Dios creó una sola mujer para el hombre. El matrimonio debe ser exclusivista. Dejará a su padre y a su madre. Debe ser una unión estrecha e indisoluble. Se unirá a su mujer. Eso es muy interesante. Y luego dice, y serán una sola carne. Intimidad. Intimidad en tanto física, emocional y espiritual. Ok, hasta aquí entonces la creación, la institución de Dios acerca del matrimonio. Ahora pasamos rápidamente al capítulo 3 de Génesis, de 3 al 5. Y la verdad es que encontramos una triste historia en estos capítulos. Encontramos la caída del hombre en el capítulo 3. Y no solamente la caída, sino también las consecuencias en el capítulo 4 y en los siguientes. Al mismo tiempo, también vemos en el capítulo 2 la provisión de Dios, lo que Dios proveyó para el hombre después de haber caído. Encontramos entonces la misericordia y la gracia de Dios, al igual que el juicio, ¿verdad? El juicio de Dios, la consecuencia que trae el pecado. Dios los puso en un huerto fructífero, un huerto hermoso para vivir, donde había abundancia de todo. Obviamente, vino el diablo, Satanás, representado por la serpiente, engaña a la mujer y al hombre, comen del árbol y ellos desobedecen, pecan o desobedecen a Dios. En ese momento, el pecado les parecía a ellos muy atractivo, aún más que la obediencia. Sin embargo, como siempre sucede con el pecado, los resultados son tremendos, son incómodos, y son dolorosos también. El hombre y la mujer, en primer lugar, perdieron la intimidad uno con el otro, perdieron la intimidad con Dios, perdieron un lugar en el huerto, la felicidad en el trabajo, el gozo de los propósitos en el mundo, y sobre todo perdieron su inocencia. Según Romanos capítulo 5, todos los hombres desde ese mismo momento, muy trágico por cierto, ha heredado las mismas consecuencias del pecado. Y toda la creación, no importa cuán grande o pequeña sea el mal, o cuán grande o pequeño sea el pecado, acordémonos que no hay pecado grande ni hay pecado chico, la desobediencia es pecado. Y todos los hombres, quienes sean, a través de toda la historia, ha sido afectado por la caída de Adán y Eva. Vivimos en un mundo caído, obviamente. Y miren las consecuencias inmediatas de la caída del hombre, de Adán y Eva. Podríamos llamarle las consecuencias teológicas de la caída. Adán y Eva conocieron personalmente el mal. Dice la palabra que sus ojos fueron abiertos, la conciencia de ellos se despertó a un sentimiento de culpabilidad y de vergüenza. 2, se cortó la comunión con Dios y entonces huyeron de su presencia. Esto se le conoce como la muerte espiritual.
Tercero, la naturaleza humana se corrompió y el hombre adquirió la tendencia a pecar, ¿no? En ese momento Adán dijo, la mujer que me diste, ella me dio de comer. O sea, echó la culpa a alguien más. Y finalmente Dios castigó el pecado con dolor, con sujeción y con sufrimiento. Dios es un Dios santo y no puede pasar por alto el pecado, la rebelión de sus criaturas. Bien, como consecuencia de todo esto, el pecado fue multiplicándose y ustedes conocen que Caín mata a Abel y el pecado fue multiplicándose en gran manera, al grado que Dios dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre, a ese grado. Y encontramos entonces en medio de un mundo tan corrupto, de un mundo tan pecaminoso, encontramos a un hombre llamado Noé, ¿verdad? Que Dios escogió, El texto dice que Noé era un hombre piadoso, un hombre recto. Para la época de Noé, la humanidad se había degenerado de una manera drástica. Se había transformado en un lugar terrible para vivir y el pecado se había apoderado de una manera tan completa del hombre. Pero dice la Biblia que Noé era justo. Y entonces Noé recibió una orden de parte de Dios de construir un arca para salvar a todas las criaturas. Y el diluvio vino. Vino 120 años después del pronunciamiento de Dios, del juicio con la humanidad. Obviamente el diluvio no resolvió el problema del pecado del hombre, aunque se trató de una crisis de maldad y reveló el poder, la santidad y la gracia de Dios. Aunque Dios estaba enojado, Dios iba a acabar con todo, en su gracia, en su amor, en su misericordia, escoge a Noé y a su familia para empezar una nueva era, para empezar una nueva vida, y le dio unas nuevas normas. Y estas normas, comúnmente conocidas como el pacto noético, incluye lo siguiente. El hombre debía esparcirse por toda la tierra. El hombre podía ahora comer carne. El hombre tenía el derecho de ejecutar a los asesinos. El hombre sería ahora instintivamente temido por los animales. Y Dios prometió que nunca más volvería a destruir el mundo con agua, y dio el arco iris como una señal de ese pacto. Era lo que contenía el pacto noético en este sentido. Entonces Dios siempre ha hecho pactos. Hizo un pacto con Adán, hizo un pacto con Noé y posteriormente también hace un pacto con Abraham, y luego el pacto con su pueblo, después con David y así sucesivamente. Dios es un Dios de pactos. Y aquí ahora, en esta nueva creación con Noé, en este nuevo inicio de la creación, establece también un pacto. Llegamos entonces a la parte final de Génesis 11, 10, 11, y encontramos ahí la dispersión, lo que se le conoce como la dispersión. Es una breve sección que registra la dispersión de la humanidad sobre toda la tierra. Contiene una lista de las naciones, la cual se incluye aquí con el propósito de mostrar la relación de estos pueblos con la raza escogida, los cuales provienen de los mismos antepasados y tarde o temprano van a compartir las mismas bendiciones de Abraham, de Génesis 12, 1 al 3. Y tenemos ahí entonces las diferentes tribus. Surge una pregunta, por ejemplo, ¿vino toda la humanidad de una sola familia? Ahora, si toda la humanidad vino de una sola familia, ¿por qué hay tanta división entre los hombres? La respuesta se encuentra en el pecado de la desobediencia, en el pecado de los descendientes de Noé. Una cosa que Dios dijo a Noé y a sus hijos era que ellos se multiplicaran y llenaran la tierra. Eso empezaron a hacer, pero lamentablemente cuando llegaron a Sinar, ahí a Babilonia, decidieron juntarse y vivir ahí construyendo una torre enorme, lo que conocemos como la Torre de Babel. Y en vez de seguir extendiéndose por toda la tierra,
No lo hicieron, desobedecieron a ese mandato de Dios. Y por eso a Dios le desagradó eso. Y el texto dice que bajó y confundió el idioma para que no fuese, para que no siguieran con su propósito. Ahora en este mundo, en el mundo tenemos tantos idiomas y culturas y mucho tiene que ver con este aspecto, con esta parte de Babel, de la Torre de Babel, donde Dios confundió las lenguas y todo lo demás. Este relato de dispersión del hombre se encuentra entre dos genealogías, una de los descendientes de Noé y la otra de los descendientes de Sem, hasta los hijos de Taré, que nos prepara entonces para la vida de Abraham, que lo vamos a ver más adelante. La Torre de Babel, por ejemplo, surge una pregunta: ¿por qué Dios tuvo que bajar? ¿Por qué Dios tuvo que bajar para confundir las lenguas y pudiesen destruir el propósito que tenían estos hombres? Hay razones por las cuales Dios lo hizo. Primero, desobedecieron al mandato de Dios al no esparcirse por toda la tierra. Segundo, la vanidad personal que reinó en sus corazones. Ellos dijeron: hagamos un nombre, o hagámonos un nombre. Tercero, un nombre propio excluía de hecho a Dios. Y además había una semilla de culto personal distinto a Dios. Así termina esta parte del Génesis 1 al 11. Se trata de 4 eventos: la creación, la caída, el diluvio y la dispersión.